¿Vos querés que tus renders en Marmoset Toolbag 4 se vean así? Así es como aprenden mis alumnos a sacar los renders. Pero hay algo súper importante y es la base también de llegar a estos resultados. Aplica a prácticamente todo. Cuando vos sabés cómo funcionan las cosas y el por qué lo estás haciendo de determinada manera, los resultados son siempre mejores. Por lo tanto, si querés aprender de verdad el por qué, te voy a dar dos consejos, que son dos cosas que principalmente hacen mis alumnos en los renders. Quédate. Este video es realmente para aprender. He visto en muchos videos sobre renderizado, no solo en el Marmoset Toolbag 4, en otros motores de render, en Cycles, en Eve, en Blender, en Unreal Engine, en V-Ray, etc. Que para render de objetos, de productos o de figuras que eventualmente podrían ser una impresión 3D, de coleccionables, no utilizan un HDR de entorno. Y es más, en Marmoset Toolbag 4, en donde por ejemplo es algo predeterminado, lo apagan. Apagan Sky, que es en donde está cargado el entorno HDR. Pero yo te quiero enseñar por qué no deberías apagar el Sky y qué sí deberías hacer con el Sky. Esto tiene que ver esencialmente en cómo funciona la luz. Interactúa con absolutamente todo lo que haya en ese lugar. Para empezar, las persianas abajo. Normalmente no voy a querer que la luz natural incida en mi diseño de iluminación para esas fotografías. Probablemente mi producto vaya en una de dos situaciones: sobre un fondo infinito, que puede ser blanco, negro o con algún patrón, o dentro de una carpa para fotografía de productos. En cualquiera de estos casos, lo que se intenta hacer es controlar la iluminación. Si el producto está sobre un fondo infinito, no importa qué variante de fondo infinito sea, voy a tener mínimo 2 o 3 puntos de iluminación, más un rebote, o 2 puntos de iluminación y un rebote, o más. Pero principalmente partamos de la base de 2 o 3 luces. Vamos a ver un poquitito de cuál es el resultado de poner una esfera con un material poco reflectivo en el típico entorno que te recomiendan armar para renderizado. Que insisto con lo siguiente, no está mal, pero le va a faltar algo. Voy a arrancar con los puntos de luz. 3 puntos de luz y nada más. Eso es todo lo que hay ahora en la escena. Y después lo otro que se suele poner es, en el caso de Marmoset, se usa mucho el Shadow Catcher. Vamos a poner un Shadow Catcher. Y la verdad es que se ve bastante lindo. Yo puedo decir que esto se ve bien, ¿no? A ver, mal no se ve. Yo puedo deducir que esto es una esfera metálica que refleja bastante y que está reflejando 3 fuentes de luz y está sobre algo, ¿sí? En este caso es un Shadow Catcher que tiene configuradas sus propiedades para que esté activada la sombra indirecta, que es esta Indirect Shadow, que hace que se vea todavía un poquito más realista la interacción entre la esfera o el objeto que esté ahí y el piso. Pero está faltando algo. Y lo cierto es que acá, además de las 3 luces, no hay nada más alrededor que se esté reflejando en este material. Absolutamente nada. No hay ni una cámara, no hay paredes, no hay techos, no hay cables de cámara, no hay artefactos sosteniendo las fuentes de luz. Y puede ser que me digan, no, bueno, Diego, pará, pero esto en un estudio de fotografía o de video se intenta atenuar, se pinta todo de negro. Por eso los equipos normalmente tienen todas sus carcasas, sus trípodes todo negro. En principio también para atenuar esta situación. Por eso el estudio se pinta el techo de negro, las paredes de negro. Ok, pero aún así hay un porcentaje de esa interacción de la luz que no la podés controlar. De hecho, por más que esté pintado de negro, a no ser que hayamos pintado con Vanta Black el estudio, hay un buen porcentaje de la luz que igual va a rebotar sobre esas superficies. Probablemente por una cuestión de exposición y contrastes, el entorno no salga muy reflejado en el objeto, pero hay un porcentaje de luz que va a influir en el resultado. El reflejo de la cámara es inevitable. Después se borrará con Photoshop. Puede ser.
pero no se puede evitar la física de la luz. Insisto que si pintamos con Vantablack estaríamos bastante cerca de este resultado. Pero en general vamos a tener influencia de todo lo que hay alrededor, incluso el camarógrafo va a estar influyendo en la iluminación, aunque sea muy poco. La diferencia en el render va a ser enorme. En una fotografía no lo vamos a notar por ahí, pero en un render de estas características donde no hay un entorno físico alrededor del objeto representado, está justamente faltando eso. Entonces, primero y principal, antes de ir a lo del entorno, acá estoy trabajando sin el Sky activado, no está el HDR funcionando. Pero hay algo que quiero que noten del Shadow Catcher. El Shadow Catcher atrapa la sombra, tal como lo dice su nombre, pero no interactúa con la luz. La luz no rebota en el Shadow Catcher. Por lo tanto, la superficie sobre la cual está apoyado el objeto no está haciendo rebotar la luz. Y en la realidad, esto no podría ser así. En la realidad, el objeto de superficie, ya sea un fondo infinito, una mesa, lo que sea sobre lo cual esté apoyado el objeto, la luz tiene que rebotar y tiene que ser influida por las características físicas de esa superficie. Y el Shadow Catcher no cumple esa función. Por lo tanto, una primera cuestión acá es que el Shadow Catcher jamás lo uso para los renders finales, salvo que me la banque y diga, así no me importa que no interactúe la luz, saco con el Shadow Catcher. Primero porque sale más rápido, segundo porque quién se va a estar fijando, pero después tengo colegas que me dicen, che, vi los renders de tus alumnos, ¿cómo? La verdad que están increíbles, captan cosas que en otros casos no las ven. Y tiene que ver con estos detallecitos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es apagar el Shadow Catcher y pongo un plano. A mí me parece que la diferencia ya a simple vista es indiscutible. Voy a acercar un cachito la cámara que me quedó muy lejos. Acá ya hay una diferencia enorme y esto claramente tiene que ver con lo que se está reflejando en la esfera y además la interacción de la luz. ¿Sí? En el Shadow Catcher la luz no rebota, eso es físicamente incorrecto, casi que imposible. Entonces, nuevamente, chau, se va el Shadow Catcher. No voy a usar nunca el Shadow Catcher para un render final. Puedo poner un plano, sí, tranquilamente. ¿Okay? Y acá, esto está bastante próximo a algo físicamente más realizable. Por supuesto que acá, si estuviera en la realidad, tendrían que ser paredes totalmente negras, techo totalmente negro y no haber absolutamente nada más que las luces flotando en la nada, sin artefactos que las sostengan ni nada. Entonces, bueno, ¿puede pasar desapercibido que falta todo esto? Sí, tranquilamente. Pero va a ser la diferencia que exista un entorno, porque va a aportar más tonalidades. La oclusión de ambiente real de los rebotes de la luz se va a generar con muchísima mayor calidad, lo cual va a generar un apoyo más realista también sobre el plano y va a hacer la diferencia. Entonces, podría probar en vez del plano usar el backdrop. ¿Sí? El backdrop, bueno, voy a tener la ventaja de que si apunto correctamente la cámara, voy a poder usarlo como fondo infinito. ¿Sí? Voy a rotar un poquitito mi fuente de luz. Esto, a ver, un cachito por acá. Voy a poner las luces vinculadas al entorno para que roten junto con el HDR. Bien, acá si me alejo un poquitito se puede ver las posiciones de mis fuentes de luz. Una de ellas me quedó atrás del plano. Lo voy a corregir. Ahí está. Ahí recuperé mi iluminación completa. Vamos a setear la esfera un poquito más al medio. Entonces esto ahora es todavía un poquito más realista. ¿Sí? Teniendo un fondo físico, tengo una reflexión ahí que antes no estaba. Y está permitiendo que esto se vea todavía mejor. Todavía mejor. Pero vamos con la diferencia adicional. Y es activar el Sky. Voy a cliquear Sky para que se habilite. Y miren la diferencia
no solo en los reflejos, sino que sutilmente hay una diferencia en la luz, ¿sí? En general, está teniendo más rebotes de otros lados, que claramente son de ese entorno capturado en el HDR. Ahora, el HDR, por supuesto, está elegido de acuerdo a la iluminación que yo le quiera dar y bien combinado con esas luces físicas que puse para hacer este render. HDR, voy a ver que estoy sumando fuentes de luz, que no sé si las voy a querer o no, pero dentro de todo suele ser algo fácil de complementar con las luces agregadas o virtuales. No termina de cerrar. Y no es que esté mal, pero hay una diferencia. Otra cosa que puedo hacer en este momento es Shadow Backdrop. Y para mostrarles puedo activar otra vez el Shadow Catcher, ¿sí? Y en este caso es el Shadow Catcher, pero está activado el Sky. Y en este caso la iluminación que viene de abajo es del HDR. Por lo tanto puede llegar a zafar un poquito el Shadow Catcher. Pero aún así no coincide tanto con la situación de la esfera apoyada, porque el HDR no se captura a la altura del piso. Entonces lo que se refleja en esta esfera cromada no tiene nada que ver con la altura de la esfera cromada o cámara 360, lo que se haya usado para capturar este HDR. Le va a seguir faltando realismo a la interacción entre el piso y el modelo 3D. Así que el Shadow Catcher otra vez sirve para resolver algo rápido, pero visualmente no va a terminar de cerrar con la física de la iluminación. Ahora voy a desactivar el Shadow Catcher y voy a activar el plano. ¿Okay? Y ahora tengo lo siguiente. El plano está combinado dentro de todo de tal forma que sigue funcionando como fondo infinito. Ahora, ¿qué pasa si mi escultura o contrapicado y se va a ver el horizonte del plano? Bueno, la verdad es que eso no es ningún problema. Si estuviera planteándolo como algo fotográfico, para empezar voy a bajar un poquito la esfera, que está 1 milímetro en el aire. Pero el siguiente punto acá es manipular el material del piso. Entonces yo acá tengo, a ver, aplicado en el plano. Voy a usar este blanco mate. Lo voy a hacer más oscuro. Ahí. Vamos a suponer que esta va a ser mi combinación de color de piso, color de fondo. Y acá entra en juego aprovechar la profundidad de campo para que esa división del horizonte del plano esté un poquito mejor integrada. Voy a utilizar acá Ray Trace Depth of Field. Y por supuesto la intención es que esté en foco nuestra escultura, nuestro modelo 3D, lo que sea. Ahí puedo cerrar un poquitito más diafragma, ahí un F11 o un poquito más, 16. Y el fondo podría hacerlo un cachito más oscuro. No completamente oscuro, mi intención es que haya luz, que se vea con algo de luminosidad al fondo. Me quedó bastante bien. E incluso podría, en todo caso, bajarle el reflejo al material que le puse al piso, hacerlo un poquito más mate para no tener ese reflejo de la luz que está por allá atrás en el fondo. Podría aumentar acá roughness. Ahí se oscurece más, ¿sí? Al no reflejar luz. Igual quiero que refleje un cachito. No me molesta realmente que haya un poco de luz reflejada en el piso en este caso. Me parece que de hecho queda mejor la composición de color si devuelve un poquitito de reflejo en el piso. Ahora, esto tiene que ver con ser conscientes de que casi no hay manera de inhibir por completo la interacción de la luz con un entorno real. Entonces, esto que yo tengo acá es muy, pero muy distinto a tener solo 3 luces y un fondo infinito, un backdrop con forma de L, ¿sí? Tiene que estar el HDR. No tenés que usar no hay que usar el Shadow Catcher. No use el Shadow Catcher. Para los renders finales, por lo menos, tiene que haber un piso físico o tiene que haber un diorama. El diorama vas a tener un modelo de piso. Puede ser, bueno, depende de lo que estés presentando, por supuesto. Esto que yo estoy armando acá funciona bastante bien para un producto y para casi cualquier otra cosa. Pero hay una gran diferencia en el resultado. Voy a poner una al lado de la otra para cerrar el video. Cómo queda con el HDR, con un plano y utilizando
para no utilizar, mejor dicho, el Shadow Catcher, y al lado todo lo contrario. Fondo infinito o Shadow Catcher sin HDR funcionando. Y ahí vas a ver una diferencia enorme en el resultado del render. Espero que este video te haya servido para aprender algo. Sé que estamos en un momento en la historia de la humanidad en donde todos queremos resolver, bueno, no todos no, pero la gran mayoría buscan resolver todo escribiendo, tipeando, haceme un render lindo de este personaje y después se ponen el título de director de arte, cuando lo más importante para esto que está acá arriba y para vos como profesional es aprender a hacer las cosas. Y aprender a hacer las cosas lleva tiempo, hay que practicarla, hay que estudiar y hay que ser pacientes. Y no dejarse estar, no dejarse llevar por solo tipear. Tenés que aprender a hacer las cosas. Esto yo no lo aprendí en un día. Hace 20 años que trabajo con 3D y todos los días siguen apareciendo tecnologías nuevas y cosas nuevas, pero que si no sabes hacerlo y si no sabes lo que está pasando de fondo, por lo cual llegás a estos resultados, bueno, ahí tenés la diferencia. Chau, que sigas bien y bueno, obviamente te invito a ponerle un like al video, a seguirme no solo en mi canal de YouTube, sino en Instagram, que es en donde estoy más activo, y ahí te podés enterar de mis cursos, de cosas que voy haciendo todos los días y a conocerme un poco más a mí como persona. Chau, que tengas buen día.